En ese sentido, toda filosofía, desde los griegos acá, ha tenido esta naturaleza. La tiene la de Kant, la tiene la de Hegel, a su manera y modo la tiene la de Heidegger, que no hablará de categorías sino de existenciarios, o a su modo y manera también la tienen las filosofías postestructuralistas, Deleuze o Derrida. Yo creo que en la propuesta que hago, sobre todo a partir de Los límites del mundo, que es un libro en este sentido fundacional, lo que trato es de explorar una serie de ámbitos que atañen a nuestra propia condición y por tanto no me circunscribo a mi filosofía es una ética, pero también formula una idea sobre la condición humana, intenta ser una filosofía de la religión, tiene un carácter en ese sentido abierto a todos los ámbitos que nos pueden ser importantes, pero al mismo tiempo elabora una serie de conceptos básicos, articulados y estructurados, yo les llamo categorías, o con el mismo sentido en que les llamaba Aristóteles o les llamaba Kant, pero dándoles un sentido y un sesgo evidentemente acoplado y adaptado a la noción que yo privilegio, que es esta noción de límite, o bien a la noción de símbolo que en cierta manera se conjuga con esta noción de límite. Como ya he dicho antes, pues un poco la analítica del símbolo, la del espíritu, me permite desglosar estas 7 categorías que en cierta manera son luego las que proyecto para un entendimiento de la condición argumentada, relatada, histórica del ser humano. Comparé hace unos meses en esta revista Aparte Rey, de la que hoy recibimos el encargo de hacerle a usted esta entrevista, su itinerario filosófico, eso que usted llama aventura filosófica, con las grandes sinfonías musicales. Allí, en aquel artículo que había escrito, decía que toda esa escritura pues parecía estallar finalmente en la cabeza del lector como una ejecución musical. La escritura se hace sinfonía, decía, y te invade la música por todos los costados. Allí también afirmaba que la filosofía de Trías finalmente se percibe con el oído, y resulta muy atrevido explicarlo con palabras. Sé que usted, melómano compulsivo, que compensa con una filosofía genial el no haber podido realizarse como músico, está a punto de publicar una obra que tiene que ver con la música o con la filosofía de la música. ¿Es pedirle mucho que anuncie a los televidentes en primicia esta próxima obra suya? Efectivamente, voy a publicar un libro que se titula El canto de las sirenas y entre paréntesis argumentos musicales, y es un recorrido por la música desde Monteverdi hasta Yanis Xenakis, o sea 4 siglos, desde 1600 hasta el 2000. Son en total 25 ensayos, cada uno centrado en un compositor, y es un intento pues de encontrar una conexión que siempre he buscado entre la filosofía y la música, en realidad entre mi propia filosofía y lo que la música siempre me ha propuesto, siempre me ha suscitado. Poco, tardado casi 5 años en hacerlo, en elaborarlo. Ha sido un intento muy interesante de acercarme a la música y sobre todo a los grandes músicos, ¿no? Bien, esto un poco aparecerá en septiembre, sin embargo es un tema que no lo doy por cerrado, es decir, que sigo en ello, ¿no? En el arco de libros que va desde Tratado de la Pasión hasta Lo bello y lo siniestro, usted analiza el concepto de amor-pasión en referencia a lo bello y descubre esa categoría de lo siniestro. En esa experiencia del amor-pasión se descubre la condición fronteriza del sujeto que, enfrentado con su límite, experimenta la posibilidad de perderse y morir y se abre entonces a la dimensión ética. Quería preguntarle por esta conexión que usted establece entre pasión y ética, como Wittgenstein decía que ética y estética son lo mismo. Bueno, sí fue un libro importante en el sentido de que intenté explorar este gran tema, que es el de la pasión, pero bueno, en todas sus dimensiones, o sea, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la ética o de la estética. Yo creo que no son lo mismo, a despecho de lo que piense Wittgenstein. Yo creo que la ética tiene que ver con nuestro comportamiento y conducta, y en cambio pues la estética o lo que hace referencia pues a categorías estéticas es más bien un tipo de experiencia
diferenciada. El propio Wittgenstein, a la hora de la verdad, también distingue la experiencia ética y la experiencia estética, ¿no? En ese sentido no creo que sean lo mismo, ni tampoco creo que yo lo haya confundido. Yo creo que en algunos libros míos he privilegiado la dimensión ética, por ejemplo, en Ética y Condición Humana, y en otros, en cambio, he explorado pues, formas o categorías del ámbito del arte y de la estética, como es en Lo bello y lo siniestro o en Vértigo y pasión. En su último libro, La política y su sombra, publicado en el año 2005, afirma que los ideales políticos que regulan el comportamiento humano, si no se proyectan sobre la vida social que los vuelve problemáticos, una vida social que alberga las sombras de la política, son un completo despropósito. ¿Nos podría aclarar aquí en qué consiste esa sombra de la política cuya reflexión legitima la filosofía política? Bien, el libro La política y su sombra en realidad es un esbozo, es un apunte, no tiene mucha pretensión, es un libro menor, yo diría, que lo que intenta es explorar un poco algunas ideas necesarias para toda reflexión política, la idea de libertad, la idea de justicia, la idea de seguridad. En ese sentido hay una reflexión, creo que es lo más importante del libro, sobre el pensamiento de Thomas Hobbes, sobre Hegel en la medida en que prolonga varios hilos, entre ellos el de Hobbes, también el de Rousseau. Bien, en cualquier caso, yo diría que la sombra de la política ya la define Platón muy bien en La República, cuando hace la presentación del tirano y de la tiranía como la forma de gobierno más antagónica o antitética a su ideal de ciudad, o su ciudad ideal, ¿no? En términos del siglo XX, esa sombra sería la forma totalitaria de gobierno tan estupendamente analizada por Hannah Arendt. En realidad el libro este es más bien una especie como de recuento y esbozo crítico de teorías políticas en curso, ¿no? No tiene ninguna pretensión de originalidad, pero sí que en cambio intento, en momentos claves de la reflexión, proyectar la idea del límite como una idea también importante y relevante en el pensamiento político. Es decir, todo aquello que de alguna manera traspasa, trasciende o desborda el límite o no accede a él, pues tiene su cuota de negatividad, su cuota de sombra, también en el ámbito, este ámbito tan sensible para nuestra realidad, para entender nuestra propia realidad convivencial, humana, en la medida en que vivimos siempre en sociedad, como decía Aristóteles, que es la realidad política. En la Edad del Espíritu usted muestra que la modernidad occidental lo que hace es inhibir, incluso oprimir y reprimir la apertura del ser humano hacia el ámbito de lo sagrado, hacia la religión. ¿Cómo explicaría que es justamente por esa operación el hecho de que el mundo occidental entra en una nueva fase de grandes avances y progresos desde el punto de vista físico y material? Es decir, la reforma de la razón que usted propone estaría un poco en contradicción con ese resultado que ha habido desde la modernidad. A ver, yo creo que la época de la razón ilustrada ha terminado. Entonces, esto no quiere decir que haya terminado o concluido la época de la razón. Yo lo que creo es que es necesaria una reforma de la razón. Yo propongo la idea de una razón fronteriza, sobre todo en el libro que lleva este título, La razón fronteriza, y propongo también, es un poco el argumento que sigo en la Edad del Espíritu, rescatar la noción de espíritu y rescatar, por tanto, un orden de experiencias, solemos llamarles experiencias espirituales, tienen que ver con el ámbito de lo religioso, que han sido tratadas de una forma muy superficial y muy banal por el pensamiento ilustrado, desde Voltaire hasta Habermas, para entendernos, ¿no? Yo creo que en este sentido es muy importante repensar la religión, porque si no, la religión, que finalmente es casi coextensiva con la historia del ser humano, desde que nace hasta hoy, pues asume formas de integrismo, formas de imbricación con los poderes públicos extraordinariamente tremendas y que producen unos efectos muy negativos. No es solo una razón de orden político la que me impulsa
a destacar la importancia de esta dimensión espiritual, sino una razón existencial. Es decir, yo creo que en ese sentido, pues que la condición humana es una condición fronteriza y por tanto el homo simbólicos es también homo religiosus, y en algún sentido está relacionado con una experiencia de la trascendencia, y ahí es, yo creo que el concepto de frontera o límite es enormemente productivo, o sea, permite un diálogo con formas de experiencia espiritual o de experiencia religiosa o de elaboración de esas experiencias en sentido pues de tradiciones teológicas, que podría ser nuevo y podría ser innovador en el ámbito y en el panorama pues de la universitas cultural que todos deseamos o esperamos. Espero que encuentren, como lo hemos hecho nosotros, esta entrevista con Eugenio Trías el mejor modo de celebrar nuestro aniversario. Pero desearíamos seguir sumando, y para eso les necesitamos. Muchas gracias por su atención y no dejen de visitarnos en nuestra web. Hasta la próxima emisión de Aparte Rey, y sigan pensando, porque siempre necesitaremos nuevas ideas. Entonces lo llamaba Kant, pero dándoles un sentido y un sesgo evidentemente acoplado y adaptado a la noción que yo privilegio, que es esta noción de límite, o bien a la noción de símbolo, que en cierta manera se conjuga con esta noción de límite. Como ya he dicho antes, tienen las filosofías postestructuralistas, Deleuze o Derrida. Yo creo que en la propuesta que hago, sobre todo a partir de Los límites del mundo, que es un libro en este sentido fundacional, lo que trato es, en ese sentido, toda filosofía, desde los griegos acá, ha tenido esta naturaleza. La tiene la de Kant, la tiene la de Hegel, a su manera y modo la tiene la de Heidegger, que no hablará de categorías sino de existenciarios, o a su modo y manera también a ser una filosofía de la religión. Tiene un carácter en ese sentido abierto a todos los ámbitos que nos pueden ser importantes, pero al mismo tiempo elabora una serie de conceptos básicos, articulados y estructurados, yo les llamo categorías, o con el mismo sentido en que le llamaba Aristóteles. Explorar una serie de ámbitos que atañen a nuestra propia condición, y por tanto no me circunscribo a mi filosofía es una ética, pero también formula una idea sobre la condición humana, intenta